noches, Dios les bendiga. Estoy conectándome hoy día viernes, está un poquito tarde en algunas naciones. En este momento en la ciudad de Monahans, el estado de Texas, faltan 7 minuticos para las 10 de la noche. Está un poquito tarde, normalmente nunca me acostumbro a conectar a esta hora, pero vamos a hacerlo para glorificar al Santo Israel en un estudio poderoso, un estudio de verdad que es espectacular, donde vamos a estar revisando la Torá. La tengo aquí en la mano, un tema muy interesante, un tema muy espectacular, y tenemos la Biblia aquí también a nuestro lado para poder compartir, mirar algunas porciones del tema que vamos a tratar, que está en las Sagradas Escrituras. Entonces quiero comparar la Torá con la Biblia para ver qué vamos a encontrar, que nos vamos a enriquecer en conocimiento, que es lo más importante en este momento. Bueno, mis amados hermanos, hoy tenemos un tema que es muy bonito, es un tema trascendental, de verdad, que tenemos que conocer para poder ampliar y seguir creciendo en este conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Ok, permítanme un segundo, voy a parar un poquitico aquí este sonido. Ok, muy alto, como una especie de cortinita musical para que nos sintamos un poco agradables. Padre, te doy gracias en este momento por tu verdad, por tu palabra, por cada persona que se esté conectando, los que se van a conectar y los que posteriormente van a ver la grabación. Te pido que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de la verdad, venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en este momento que vamos a escudriñar la Torá y la Biblia para poder aprender, para poder crecer en ese conocimiento del Mashiach, del Mesías, de ese ser precioso que llamaron Cristo, que nos lleva al Padre Celestial, que nos lleva a la verdad. Ayúdanos a entender, ayúdanos a descubrir y ayúdanos a de verdad que se abra el entendimiento para comprender tu palabra. Gracias, Señor. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a entrar a un tema espectacular. Voy a tratar de no demorarme mucho porque la verdad el tema es largo y me voy a ir muy despacio para que lo analicemos y lo escudriñemos juntos. Ya con mi esposa hemos entrado al estudio de la Torá, como ya les he dicho, y cada día estamos en ese interés de aprender la verdad, ¿sí? Salir de tanta teología, tanta mentira, tanta cosa y tanto show y espectáculo que estamos viendo en las iglesias y sobre todo por las redes sociales de una manera muy muy fuerte. Es increíble cómo estamos a puertas de verdad de lo que se llama que venga el Mesías, que venga el Mashiach, tomar control de la humanidad, y todavía hay personas que no leen las Sagradas Escrituras. Estamos encontrando personas que aunque leen no la entienden. Y prefieren muchos pararse en teologías humanas que Pablo lo llamó fábulas. Historias donde se inventan, les cambian los nombres y esto es increíble. Entonces le invito esta tarde a que vaya listando su Biblia, por favor. Aquí tengo la Torá y tengo la Biblia, la Reina Valera, revisión 1960. Entonces vamos a entrar juntos a analizar este tema que es el Mesías y el nombre, porque es espectacular. De verdad que cada vez que lo hacemos con mi esposa y tenemos la oportunidad de sentarnos a estudiar, porque lo hacemos todavía, no crean. Somos personas que, por más que llevemos, en el caso mío llevo muchos años predicando, enseñando, aún sigo buscando la verdad. Aún sigo buscando esa verdad que el Mesías tanto dijo. Y él lo dijo muy claro, y el apóstol Juan lo dijo muy, muy claro, que cuando conociéramos la verdad realmente vamos a ser libres. Entonces estamos en ese caminar de aprender y transmitir lo que estamos aprendiendo. Y no lo estamos aprendiendo de nadie. Lo dejo claro, no estamos aprendiendo de nadie, no estamos escuchando a nadie para venir a retransmitir, no. Estamos entrando directamente a hacerle caso al Mesías, como el Hijo de Dios lo estableció y dijo en San Juan 5:39, que dijo, escudriñad las Escrituras. Y es el problema que mucho cristiano hoy en día no escudriña, y lo único que hace es repetir lo que está escuchando de otros. Hay que entrar a la palabra de Dios. Si usted no tiene la Torá realmente traducida, al menos lea su Biblia, ábrala, escudriñela, para que aprenda usted de la Biblia y no de otros que vienen a confundir. Bueno, vamos a entrar en el tema de lleno, después de esta bonita alabanza que tuvimos.
Dice, el Mesías y el nombre. Voy a empezar a leer toda la introducción del tema. Y cuando le dé un versículo donde están sustentando con la palabra de Dios, vamos a mirar en el hebreo y vamos a mirar cómo lo tradujeron. Porque lo que más me ha sorprendido es cómo encontramos mucha levadura en la Biblia. Y tengo que decirlo, cada vez que entro en la Torá encuentro mucha levadura. ¿Por qué? Y hay algo que se tiene que tener en cuenta. Alguien me decía, o lo dice hace muy poco, pero ¿qué? A mí qué me interesa el hebreo. Alguien me decía, pero es que tenemos que estudiar hebreo, tenemos que aprender a hablar hebreo. Pues de pronto no hablarlo si no tenemos el tiempo para poder estudiar. Aquí estuve hablando con un rabino y el rabino me dijo que en menos de 6 meses, si uno se pone juicioso a estudiar el alefato, que es el alfabeto hebreo, en menos de 6 meses uno está leyendo y escribiendo en hebreo. Es más fácil aprender hebreo que aprender inglés. Por eso le digo todo. Y si Dios me lo permite, dentro de muy poco vamos a empezar a dar las enseñanzas del alefato, de lo que estoy encontrando aquí en la Torá, ¿sí? Directamente con tablero, en la congregación. ¿Sí? Quisiera hacerlo en la congregación, no acá en directo, para que vayamos aprendiendo todos. La congregación y ustedes por las páginas sociales, porque les voy a enseñar lo que yo estoy aprendiendo, para que de verdad podamos llegar a una plenitud y una certeza que nuestro nombre realmente sí está escrito en el libro de la vida. No vaya a ser que estemos caminando en una teología humana, en una denominación, una doctrina que ni Cristo aprueba. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno. Dice aquí en la Torá lo siguiente, dice, el Mesías y el nombre. Ojo con esto, porque a mí me causó curiosidad también cuando yo estaba leyéndolo, porque para el cristianismo desde los años 1990 hacia acá, todo el mundo, los que siguen esta página desde hace muchos años, saben que yo nací en 1970 y yo conocí el Evangelio antiguo. Cuando yo nací, el Evangelio como se predica, no se predicaba ni se enseñaba. Y fue cuando fuimos aprendiendo y empezaron a surgir muchas teologías, muchas historias acerca del Mesías y sobre todo en base al nombre del Mesías. Y usted sabe que el cristianismo normalmente ha recalcado muchísimo de esos años para acá que el nombre es Jesucristo. ¿Sí? Y ya lo he enseñado varias veces y usted lo puede investigar, por favor, que es lo que más les pido, no solamente si quieren escuchándome, sino vayan e investiguen también. ¿Sí? Si usted no tiene acceso a una biblioteca, pues utilice el Google y vaya a mirar la historia de cómo se conformó el nombre de Jesucristo, cómo lo unieron y es un nombre romano. ¿Sí? Y al entrar uno al hebreo, ¿por qué entramos también al hebreo? Porque el Hijo de Dios era hebreo. Él era israelita de la tribu de Judá, él era el león de la tribu de Judá, y eso nadie lo puede negar. Entonces, cuando usted logra mirar desde el punto de vista hebreo lo que es la palabra de Dios, sea Antiguo o Nuevo Testamento, usted se sorprende porque es totalmente distinto en muchas porciones de lo que nos enseñaron en la Biblia. En muchas porciones. Y con mucho respeto lo puedo decir porque una hermana me preguntó hace poco, pastor, en un porcentaje de 1 a 100, ¿cuántos errores hay en la Biblia? ¿Cuántos errores, me decía, hay en la Biblia? Le dije, la Biblia, que yo manejo, la Reina Valera Revisión 1960, y en los análisis que venimos nosotros estudiando, tiene un 90% de levadura. 90% de levadura. Entonces, por eso son estos estudios donde les invito a que entremos juntos, desde el pensamiento hebreo, analizar la palabra de Dios. Y le pido que tenga listo un celular si quiere, por aquí tengo uno ya listo para ir buscando las traducciones, porque hay palabras que están aquí que no están traducidas a nuestro idioma, al español. Voy a hablar solo español, no voy a hablar inglés, que hay gente que me ha pedido que por favor en inglés, pero me queda muy difícil y ahorita por las labores que mi esposa está haciendo a nivel de secular y de sus negocios, le ha quedado un poco difícil estar al lado mío acá, pero sí está en la congregación para que me traduzca, pero vamos en el español, que el idioma base para muchos de nosotros que estamos en esta página. Entonces, dice así, entremos de materia, dice el Mesías y el nombre. Yo les he dado a conocer tu nombre. Escuche, está hablando el Mesías. Esto lo sacaron de los resúmenes del Nuevo Testamento. Lo que está en la Torá
Porque esta Torá, ojo con eso, porque hay una hermana también que me decía, pastor, pero ¿por qué su Torá habla distinta a la Biblia mía? La Biblia mía fue traducida del hebreo, y creo que es la Biblia de Egipto que me estaba hablando ella. Y ojo con esto, una cosa es la Biblia, que la hayan traducido de nuestro idioma, español o inglés, o del griego, ¿sí? La hayan traducido o tratando de traducir al hebreo. Es muy distinto que la Torá venga traducida a nuestros idiomas. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque es que si aquí hay errores de traducción en las Biblias, y si las pasan al hebreo, pues le cambia la connotación. Y hay que recordar que el griego es el idioma base y el latín de lo que son las Biblias. Pero la Torá, su base es el hebreo. ¿Ya? No podemos meter ni mezclar el hebreo con el griego. Es hebreo puro. Es el idioma que hablaron los apóstoles, el idioma que habló Cristo, el idioma que hablaron los profetas, el idioma que habló Moisés, el idioma que hablaba Salomón, el rey David. Todos los hombres que están escritos en nuestras Biblias eran hebreos. De ahí que también hemos encontrado algo muy tremendo, que los nombres que nosotros conocemos, que nos escribieron aquí, no corresponden a la realidad. Son romanos. Cuando Roma le metió la mano, y porque Roma fue la que escribió o formó el canon del Nuevo Testamento y tradujo o se copió de la Septuaginta, que era ya una versión griega, para conformarle lo que es los 66 libros de la Biblia, y la tradujeron al latín, y del latín vulgar la tradujeron a los demás idiomas, y ha sido una copias y copias y copias y copias de copias de copias, donde han habido errores de traducción, le metieron la mano y infinidad, muchas cosas, ahí como Juanina, impostaciones y un poco de cosas. Pero la Torá, y hay que tener cuidado, si usted la va a conseguir, porque sé que la que yo tengo se agotó, la edición, la publicación se agotó, y en este momento están imprimiendo o tratando de imprimir muchas más y apenas salga al mercado ya les voy a decir, mire, consíganla así, 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 fácil, o les doy el link para que ustedes la consigan, y estaremos hablando un idioma que es espectacular, y es ese idioma el que se basaba nuestro Redentor, nuestro Mesías. Entonces, está hablando acá y dice: yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté entre ellos y yo en ellos. Vamos a la Biblia a decir verdad. Libro de Juan, capítulo 17, verso 26. Vamos a la Biblia. Nuevo Testamento, Lucas, Juan. Ayúdenme usted por favor en su Biblia, también sáquela para que esté constante. Vamos a leer la Biblia y vamos a leer la Torá al tiempo. Juan capítulo 17, verso 26. Bueno, dice la Reina Valera. Dice así. Mire, y está hablando Cristo, porque el capítulo 17 tiene un título en la Reina Valera que dice: Jesús ora por sus discípulos. Y en medio de lo que el Cordero de Dios está hablando, dice, verso 26, para que usted lo tenga muy claro. Dice: y les he dado a conocer tu nombre. Se está refiriendo al Padre Celestial. ¿Sí? Cristo está hablando, y está hablando con el Padre, porque es una oración, y él le está expresando, quedó plasmado donde Cristo le está diciendo al Padre: yo les he dado a conocer tu nombre. Algo muy importante, porque me enteré de algo muy tremendo, que eso le cambia a uno totalmente el conocimiento y el sentido de la vida. Dice, vuelvo a repetirlo, dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, para los escépticos que cuando escuchan el nombre Yahweh empiezan a decir que eso es judaísmo y que eso fue abolido, ojo con eso, tenga mucho cuidado. Usted tiene que empezar a analizar la Biblia. Usted tiene que empezar a leer y analizarla. No estarle creyendo a cuanto pastor moderno, así se molesten, porque algunos se han incomodado porque les digo pastores modernos. Cuando me refiero a pastores modernos, no estoy hablando de jovencitos, ¿sí? Ni los pastores antiguos son los pastores viejitos, no. Los pastores modernos son los que no usan la palabra de Dios para transmitirla. Esos son los pastores modernos. Los pastores de las sendas antiguas somos los que usamos Biblia, Torá, y transmitimos lo que el Eterno ha dicho, que es lo que a usted y a mí nos debe importar. Lo que el Eterno
lo que el Dios verdadero estableció y no lo que alguien venga a inventarse de aquí y allá para dar un mensaje bonito y espectacular cuando no es verdad. Entonces fíjese que en la Reina Valera dice muy claro que Cristo está hablando con el Padre Celestial y dice que Él dio a conocer su nombre. Y si usted no lo sabe, porque hay muchos pastores modernos que no lo saben, porque no se preparan, no investigan, no estudian, y además lo quitaron también del canon bíblico, que era prohibido bajo pena de muerte por parte del rabinato volver a pronunciar el nombre divino del Eterno. El nombre Yahweh había sido erradicado aún de los papiros. Un grupo de rabinos, todavía no he logrado encontrar la fecha exacta, pero un grupo de rabinos muchos años atrás, no digo miles, muchos años atrás, antes de Cristo, tomaron la determinación de quitar el nombre de los papiros, de la ley, de la Torá y de la Tanaj, con el argumento de que el nombre era sumamente santo y sagrado y era impronunciable, y que por su santidad nadie debería pronunciarlo, al punto que las consonantes, o las letras, porque son consonantes, Yud, Het, Bat, Hei, que aquí lo ven, Yud, estábamos mirando la cámara al revés, miren, Yud, Het, Bat, Hei, ¿sí? A ustedes sale al contrario de lo que está, porque allá se lee es de derecha a izquierda, esta es mi derecha, usted la está viendo al contrario, porque tengo la cámara frontal. Entonces, decidieron quitar el nombre de él y fue cuando empezaron a decirle Hashem y Adonai. Ojo con eso. Entonces, bajo pena de muerte, los rabinos, el Sanedrín, no permitían que nadie pronunciara el nombre de él. Y cuando llegó el Imperio Romano, también Roma prohibió pronunciar ese nombre. ¿Por qué? Porque el emperador, se supone que el emperador del Imperio Romano era la potestad, era el todopoderoso, era prácticamente un dios. Entonces era prohibido mencionar el nombre de él. Y uno de los motivos más grandes, escuche esto, espero poderlo explicar bien para que no me lo vayan a malinterpretar, pero uno de los motivos más grandes por los cuales a Cristo lo llevaron a la cruz del Calvario fue porque Él dio a conocer el verdadero nombre del Padre Celestial. ¿Sí? En el Nuevo Testamento, Roma, encabezado por los gentiles, porque la Biblia, para que usted lo sepa, la primer Biblia, ¿sí?, fue escrita por gentiles que conformaron los 300 o el grupo de los obispos que aparentemente fueron los que traicionaron al apóstol Pablo entre el año 320 y 350 después de Cristo. Y ellos expulsaron a todos los hebreos y judíos que habían creído en el Mesías. Los expulsaron por una sencilla razón. Ojo con esto. Y esto es bombazo para muchos porque muchos no lo saben. Y yo me enteré de esto por los estudios que estoy realizando. Entonces, resulta que uno de los motivos grandes para él subir a la cruz del Calvario fue porque él vino a recordarle a la nación, al pueblo de Israel, quién era su Dios. ¿Quién era su Dios? Porque ya no se sabía quién era su Dios. Fíjese, mi amado hermano, que si usted no conoce que el nombre del Dios de Israel es Yahweh, usted no sabe a qué Dios se está refiriendo. Y ya les he explicado en muchas ocasiones de dónde sacaron la palabra Dios con D mayúscula, que inicialmente era Zeus, ¿sí?, que era Zeus, el dios del Olimpo, que era el Dios altísimo. Y para evitar las confrontaciones que tenían con el pueblo de Israel, entonces le pusieron Deus con D mayúscula, le quitaron la Z y le pusieron la D mayúscula. Y luego quedó como Dios, ya cuando lo pasaron del latín a otros idiomas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si nosotros no conocemos el nombre del Eterno, y ya les he explicado que en Éxodo capítulo 3, verso 15, después de la palabra Jehová hay un número 1 pequeñito o un 4 muy chiquitito, y ahí indica en la concordancia que Jehová es una representación del nombre divino Yahweh, Y-H-W-H en español, Yud, Het, Bat, Hei en hebreo. Entonces, fíjense que en el Nuevo Testamento el Mesías, y lo hablamos de la Biblia, estaba refiriéndose al pueblo, o estaba en una oración con el Eterno, refiriéndose que Él le ha enseñado el nombre verdadero del Dios verdadero a la nación de Israel. Uno de los grandes motivos también por los cuales los apóstoles fueron asesinados, ¿sí?, el cristianismo moderno, los pastores modernos y sus teologías han enseñado
que es que a ellos los asesinaron por ser seguidores de Cristo, por ser los discípulos de Cristo. Y resulta que ellos fueron asesinados porque ellos siguieron la doctrina de Cristo. ¿Qué es doctrina? Las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Y si usted analiza el Nuevo Testamento, sobre todo los 4 evangelios, la vida de Cristo, por favor hágalo, es imperante que usted investigue al menos en su Biblia, si no tiene cómo leer la Torah, la vida de Cristo, y usted va a notar que Cristo era un conocedor de la ley de Israel, lo que llaman ley. Porque realmente, le voy a decir una cosa, Roma le puso la palabra ley. Escuche esto, mi amado hermano, escúchelo y investíguelo. En el Nuevo Testamento usted, o en toda la Biblia, usted encuentra la palabra ley, pero realmente no es ley, es Torah. Torah. Es Torah, y Torah es la palabra de Dios. Entonces, para que vea cómo han cambiado las cosas, y por eso es que la gente rechaza lo que llaman ley. Resulta que están rechazando la Torah, es la palabra del Eterno, las instrucciones del Eterno para que su pueblo sea bendecido. Ok, entonces vamos a seguir estudiando. Bueno, voy a buscarlo. Libro, me toca seguir mirando acá porque no me sé bien todavía las palabras. El libro de Juan es Yohanan, en hebreo es Yohanan. Permítame un segundo, miro acá. ¿Dónde está el libro de Juan? Página 1082. Vamos a ver qué dice esa misma porción. Vamos a leer el hebreo y vamos a leer en español. ¿Listo? Entonces ya leemos Juan, capítulo 17, verso 26, y pudimos comprobar, 1082, uy, estoy lejos. Pudimos comprobar algo muy importante, y es que Cristo mencionó el nombre del Eterno. ¿Listo? Vamos al capítulo 17, aquí en la Torah. Estoy aprendiendo a manejarla y es un poquito complicado, pero mientras uno ya se va acostumbrando. Listo, verso 16, 26 dice, la Torah dice, y les he dado a conocer tu Shem, S-H-E, ¿sí? ¿Cómo cambia? Tu Shem, que es nombre, y lo daré a conocer aún, para que el Ahab, que es el amor, para que el Ahab, que es el amor, tradujeron con el amor, con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Entonces prácticamente dice lo mismo la Torah, y dice el Brit Hadasha, que es lo que estoy leyendo, el Nuevo Testamento, y dice la Biblia. Listo, entonces el Mashiach es Mesías, ¿sí? Se refiere al que conocimos como Cristo. Fue el profeta del nombre por excelencia. ¿Por qué el profeta del nombre? Vuelvo y lo repito, porque él vino a enseñarle al pueblo de Israel quién era su Dios. Y si usted quiere comprobarlo, váyase por favor a Isaías 42. Vamos a buscarlo en la Biblia. Isaías capítulo 42. Acompáñenme por favor allá. Isaías capítulo 42, para que vea la misión con que él venía. Listo, miren lo que dice la Biblia, la Reina Valera. Dice, el siervo de Yahweh. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán. Dice, aquí le pusieron ley, pero realmente es Torah. ¿Sí? Esperarán su Torah, que es su palabra. Por eso cambia la palabra. De Roma le puso ley, ¿sí? Y la ley, ustedes saben que lo han establecido como algo malo, como castigos y eso. Y no es verdad, es su Torah. Porque Cristo no estableció leyes, estableció la Torah, volver a la palabra del Padre Celestial. Así dice Yahweh, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, espíritu a los que por ella andan. Yo,
Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio las cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo las haré notorias. Para que ustedes vean cómo lo que se llama la Tanakh, que es el Antiguo Testamento, estaba establecido la misión que iba a venir a ser el Mesías. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque normalmente a todos nosotros nos enseñaron que Él simplemente vino y únicamente para salvarnos y para morir en la cruz por nuestros pecados y para llevarse las maldiciones. Eso fue lo único que nos dijeron. Eso es lo único que se ha enseñado. Hasta yo lo predicaba porque eso me lo enseñaron a mí en los seminarios bíblicos donde yo estudié teología ministerial. Y hablo de hace 40 años ya. Entonces, venir a no encontrarse estas verdades cuando uno escudriña la misma Biblia o se mete en la Torah, le cambia a uno todo el panorama realmente de cuál fue la misión del Mesías. Fíjense que estos versos de Isaías 42, del verso 1 al verso 9, lo han tomado los falsos profetas para hacer profecías hacia sí mismos, pero realmente está hablando desde el Mesías. Era una profecía de la función, la funcionalidad y la labor que vendría a ser el Hijo del Eterno en nuestras vidas y en este mundo. ¿Ok? Bueno, sigamos leyendo el tema del nombre porque esto está poniéndose cada vez más interesante. Entonces, el Mashiach fue el profeta del nombre por excelencia. ¿Sí? ¿Cuál fue el nombre? El nombre Yahweh, porque él vino a establecer el nombre del Eterno. Por eso es que es increíble, por eso es que él hablaba del Padre Celestial. Cuando iba a orar, dijo, cuando oréis, oraréis así. Bueno, esa fue la traducción que nos metieron, que después en otra ocasión vamos a mirar el Padre Nuestro como realmente fue en hebreo, que es espectacular todo esto. ¿Sí? Prácticamente él vino a mostrarnos a ese Dios olvidado que era nuestro Padre para que volviéramos a Él. ¿Sí? Esa fue su función. Y el cristianismo moderno, basado en lo que es las teologías romanas, nos han enseñado cosas que no son correctas. Miren lo que dice acá. Pues al igual que los profetas del Antiguo Testamento, enarboló el nombre sagrado como la clave de la salvación. Ojo con esto. Y el cristianismo moderno ha dicho, yo recuerdo que hace unos años atrás, alrededor de unos 6, 7 años, una hermana que todavía nos sigue por las páginas sociales, llegó y me dijo, pastor, ¿usted sí recibió la última revelación? ¿Le cuál revelación? Me dijo la del nombre. ¿Le cuál nombre? Y usted sabe que la mayoría del cristianismo dice que es el nombre de Jesucristo. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque si usted revisa el libro de Filipenses capítulo 2, ¿sí? Usted dice que le dieron un nombre, pero ¿sabe qué dice la Torah? Que le dieron fue un título honorífico sobre todos, y es sorprendente. Ahorita más adelante, no me quiero adelantar porque lo vamos a leer después, y es sorprendente cómo cambia la Torah y el Brit Hadacha, que es la palabra del Eterno con una sola traducción, ¿sí? Aprobada hasta por el rabinato judeo-mesiánico, los que reconocen a Cristo del Mesías. Es lo que dice acá. Isaías 26:8. ¿Listo? Vámonos a Isaías 26:8. A ver qué dice Isaías 26:8. Bueno, dice en la Biblia: también en el camino de tus juicios, oh Yahweh, hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. ¿Está claro o no está claro? Tu nombre hemos esperado. Entonces fíjense cómo Roma cambió todo. Vamos a ver la Torah que dice. Libro de Isaías. Otra vez me toca buscar la página porque todavía no me sé los nombres correctamente. A ver, ¿dónde estás? Libro de Isaías. ¿Dónde estás? Cambia. Aquí estás. Isaías es Yis Yahu
Acuérdense que esos nombres que nosotros conocemos de la Biblia son romanos. Los verdaderos nombres son los que muestra la Torah. Yish-ha-yahu. Yish-yahu. Lo tradujeron como Isaías. Página 441. A ver. Esto es impresionante. Con mi esposa lo hemos estudiado y esto queda uno perplejo. De verdad que no tenemos ese conocimiento de verdad de nada. Isaías capítulo o Yish-yaha. Ya me dio cuenta risa el nombre. Me da risa porque no estoy acostumbrado a pronunciarlos y suenan raros. Yish-yaha-yahu. Yish-yahu. Listo, dice. 26, capítulo 26, verso 8. Mira lo que dice la Torah. También en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra nefes. Nefes. Nefes lo tradujeron como alma. Nefes es alma. Entonces fíjese cómo le cambiaron, le quitaron el nombre. En la Torah dice tu nombre es Yahweh y en la Biblia le pusieron Jehová. ¿Ya? ¿Ve cómo cambian? Entonces, si usted se va a Jehová, Jehová es un nombre romano. No existe, nunca ha existido un Dios llamado Jehová. Pero Yahweh sí, es el Dios de Israel. Otro versículo, Salmos 116, 13. Vamos al Salmo 116, 13. ¿Ves lo que dice? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahweh. Es increíble esto. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahweh. Vamos ahora a leerlo acá. Salmos, creo que Filín, si no me equivoco, Salmos acá. A ver, ¿dónde estás? Voy a poner una hojita para que no se me pase, para no estar buscando tanto. Ya me pasé. ¿Listo? Salmos es... ¿dónde estás? Tehilim. Salmos es Tehilim. 673, página 673. Ahora buscamos el 116. Por aquí ya lo encontré. Verso 13. Dice así la Torah. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahweh. ¿Sí ven? Y aquí en la Biblia le pusieron Jehová, para que vea la diferencia tan tremenda. Joel 2:32. O Joel, como lo conocemos nosotros. Joel 2:32. Vamos a ver qué dice, cómo cambia esto tremendo. Dice, mire, y esta, acuérdense que es muy famosísimo el versículo de Joel 2:28, donde muchos se basan en decir que ahí dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros soñarán sueños y vuestras jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Eso es lo que dice el previo, y de ahí se toman los falsos profetas para esos ministerios. Pero miren lo que dice el verso 32, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Pero la Torah dice, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sión y de Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente en el cual habrá llamado. Es tremendo. Fuerte esto porque todo lo cambia de una manera tremenda. Ven como la Biblia original, que es la Torah, menciona a Yahweh, no menciona ningún Jehová ni ningún otro Dios, y Jehová es otro Dios. Y si usted no lo sabe, Jehová es un Dios pagano, es un destructor, es un ángel o un querubín o un ángel caído destructor, según se ha venido uno estudiando. Eso es tremendo, es muy fuerte esto. ¿Listo? Libro de Joel. Está en la página 627. A ver qué dice. 627.
Dice así, verso 32. Es que hasta el versículo 28 cambia todo. Dice, y todo aquel que invocare el Shem de Yahweh y Yahshua. Ojo con esto, porque está mencionando, se da cuenta que la Biblia menciona solamente a Jehová, pero la Torah está mencionando el nombre de Yahweh y Yahshua, que es el verdadero nombre del Cordero de Dios. Y algunos me decían, o acostumbran a decirle Yeshua, y le cantan. Ya han habido muchas canciones, y como lo decía aquella en la congregación, hay muchas personas que son felices porque viajan a Israel, tienen la posibilidad de ir a Israel, y se reúnen en una festividad que está en Levíticos 23, donde están los judíos cantando en el Muro de los Lamentos, y cantan Yeshua. Y yo he visto las transmisiones y muchos son felices. Ay, estamos felices porque le cantamos a nuestro Dios, al Hijo de Dios y todas esas cosas. Pero resulta que Yeshua con E traduce salvación, y Yahshua con doble H y termina también en H, lo que traduce es el Salvador. Entonces Yeshua es la función y Yahshua es quien ejerce esa función. Entonces cuando están cantando Yeshua, están diciendo o expresando palabras de salvación. No están adorando al Salvador. Eso es increíble. Por eso hay que leer esto y seguir analizando y estudiando y aprendiendo. Dice, todo aquel que invocare el nombre de Yahweh y Yahshua será salvo. Porque en el monte de Tizón, Sillón y en Yarushalayim habrá Yeshua. ¿Sí ven? Está aquí escrito con E. Habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces hay algo muy importante que hemos aprendido también con el tema de la Torah. Es que, ¿por qué mucha gente no entiende o rechaza la Torah? Porque mucha gente rechaza la Torah y no quieren oírla, no quieren leerla, y hasta rechazan la Biblia también, porque no hay salvación en ellos. Entonces todo aquel que deja la Biblia a un lado, bueno, los que no tienen acceso a la Torah, dejan hasta la Biblia para hacer predicaciones, no están en salvación, no están en Yeshua. Eso es delicado, y eso es digno de ponerse uno a analizar esto de verdad. Es tremendo. Sigamos leyendo. Nadie más digno que el maestro para enseñarlo a las gentes. Y es que desde el punto de vista escritural, enseñar no es solo proclamar, no solo es hablar. Enseñar es instruir, es explicar presentando argumentos y pruebas reales, como estamos haciendo en este momento, que estamos leyendo la Torah y comparando con la Biblia. Por eso es que usted tiene que tener cuidado a quién está escuchando. Y ojo, mis amados hermanos, tengan mucho cuidado con los grupos de raíces hebreas. Una cosa, ojo con esto, una cosa es que usted entre y es su obligación, usted entrar directamente a la Torah y aprender de ella. Y no que venga otro a enseñarle. Por eso, búsquela. ¿Sí? Sé que la que yo estoy utilizando ha sido traducida una sola vez, no tiene manos que le hayan metido para las traducciones y no tiene errores y ha sido aprobada. Pero no está a la venta en este momento. Pero es necesario que usted cójala y empiece a comparar. ¿Por qué? Porque la Torah es la Biblia original. La Biblia como tal que nosotros manejamos la creó Roma entre el año 320 y 350. Por eso cambiaron los nombres y cambiaron muchas cosas. Ojo con eso, es delicado. En el Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, con lenguaje puro. ¿Qué es lenguaje puro? Vuelvo y lo repito, que está traducido directamente del hebreo ya al español. ¿Listo? Existen tres formas interrelacionadas de demostrar que el Mashiach, a quien conocimos como Cristo, hizo uso del nombre memorial. Ellas son, primero, las dos primeras peticiones del Padre Nuestro, la acusación de blasfemia que durante su ministerio pendió sobre su cabeza y que finalmente lo llevó a la muerte.
los variados pasajes de la Tanaj o Antiguo Testamento que citó durante su ministerio, los cuales contienen en su versión hebrea el tetragrama y aquí su desarrollo. Por eso, las personas que se han atrevido a analizar los 4 evangelios con las enseñanzas de Cristo, no lo que dijeron de Cristo, sino lo que Él enseñó, nos hemos encontrado con algo muy fuerte, y es que Él toda su enseñanza la basó en la Tanaj, en el Antiguo Testamento. Toda, y en la Torah. Nunca usó el Talmud, que son las costumbres y los rudimentos y los sacrificios y todas las cosas que están haciendo la mayoría o muchos de los judíos por obedecer a los ancianos. Que es prácticamente lo mismo que están haciendo en muchas denominaciones cristianas que ya no obedecen ni la Biblia, sino al líder del momento o al famoso del momento. Y lo que él quiera decir y hacer, y la gente resulta haciendo cosas que no son aprobadas. Primero, las primeras 2 peticiones del Padre Nuestro son una prueba indirecta de las intenciones del Mashiach de restaurar el uso del nombre. Si bien en apariencia las palabras del Maestro son muy sencillas, detrás de ellas están las profecías relativas del nombre y al reino venidero. Por eso Juan Bautista decía muy claro cuando comenzó su enseñanza, decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo lo dijo muy claro. Si le hace Lucas 16:16, dice que los profetas eran hasta Juan. Y los profetas y la ley eran hasta Juan, ¿cierto? O sea, los que iban a profetizar y los que iban a dictaminar leyes eran hasta Juan. O la ley de los hombres paraba, ¿cierto? Y si usted lee la segunda parte, dice: y a partir de ahora, Lucas 16:16, dice: todos deben procurar entrar al reino de los cielos. ¿Ve? Y en Mateo 7:21, que me ha fascinado mucho este versículo, el Mesías dice muy claro que no todo el que le siga a Él, le diga a Él Señor, Señor, que eso es cantarle, adorarle, seguirle, hablar de Él, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y ese Padre tiene nombre propio, es Yahweh. Y cuando usted empieza a aprender del nombre, usted se llena de tal amor y tanta sed por conocer la verdad que usted empieza a leerse o vuelve otra vez al Antiguo Testamento. ¿Dónde están las normas? ¿Dónde están los estatutos? ¿Dónde están los mandamientos? Y empieza a recordar y a reconocer que realmente Él es Dios y que el Mesías fue enviado. ¿Por qué? Porque todas las profecías lo certifican. Aún el Nuevo Testamento certifica que Él fue enviado. Léanse Hebreos capítulo 1 y va a verlo. Pablo lo dice muy claro, que Él fue enviado. Y muestra hasta su origen. ¿Sí? Pero las teologías humanas han venido cambiando, las modernas, por eso yo digo los pastores modernos, que son los que no estudian, los que no se preparan, sino cogen es la Biblia a leerla y a transmitirla con lo que ellos quieren. Desconociendo las impostaciones, desconociendo las manipulaciones y los errores de traducción. Sobre todo hay muchos que desconocen que por muchos años el papado en cada concilio ha querido cambiarla y la ha cambiado. La ha cambiado. Mire cuántas Biblias han existido. Escuche esto. ¿Cuántas Biblias han existido desde el año 350 que terminaron de formar el canon bíblico? Donde decidieron qué libros dejar y qué libros quitar. ¿Cuántas veces han sido cambiadas? Infinidad de veces. Hasta Martín Lutero la cambió. ¿Sí? Hasta la King James fue cambiada por un rey de Inglaterra. Todas las Biblias han sido manipuladas. ¿Cuántas copias de Biblias han sacado donde le han metido la mano? Mientras la Torah es una. La Torah es una. El Brit Hadashah es uno. Nunca cambia. Entonces, por eso yo le invito a que usted busque la Biblia original, que es esta, para que usted compare y note los errores y las fallas tan graves y delicadas. En que muchos están parados predicando fábulas, historias, cosas que no son ciertas. Por eso es que usted ve ministerios que hoy en día ya no entran a la palabra del Eterno para predicar y enseñar, sino dicen que una voz les habló y lo atribuyen al Espíritu Santo que les habló y les dijo, y contradicen la palabra y atribuyen que es el poder de Dios.
No es así, mi hermano. El Eterno jamás se iba a contradecir a sí mismo. Jamás quitó su palabra, jamás la abolió. Y menos Cristo vino a abolirla. Por eso cuando usted entiende que no es ley, sino que Roma le metió la palabra ley y con sus teologías vino asustando a la gente y a decir cosas que no son ciertas, Cristo la ratificó. Pero usted lo sabe estudiando la historia, escudriñando, investigando, yendo, aprendiendo, buscando la verdad cada vez más. No podemos seguir engañados por hombres y mujeres que se suban a unos altares a hablar bonito, que aunque levanten los muertos, porque el enemigo también tiene poderes sobrenaturales, no podemos seguir así. Tenemos que quitarnos de esa ceguera espiritual. ¿Sabe qué es lo más hermoso que he aprendido? Que cuando uno entra en la Torá, cuando uno empieza a entrar en la Torá, es porque el Eterno lo ama a uno y lo está llamando uno hacia Él. Cuando uno empieza a comprender la Torá es porque Él está escribiéndola en nuestros corazones. Es la verdad por la cual murió el Mesías y subió a la cruz del Calvario. La verdad de su Padre. Él no predicó nada más que lo que el Padre le enseñó. Él no dijo nada, Él no trajo nada nuevo. Él vino a recordar lo que los mismos hombres y el enemigo había escondido detrás de unas leyes donde prohibían saber su nombre. Fíjense que si usted se entera que su nombre es Yahweh y que es el Dios de Israel, usted va y busca esa verdad. Esto es increíble. Permítame seguir leyendo. Primordialmente ha de remarcarse el hecho de que el maestro recibió la pena capital por el pecado de blasfemia. ¿Recuerdan? Si usted ha leído los 4 evangelios, recuerdan que cuando él se refería a Yahweh, decía y enseñó a decir Padre Nuestro. Entonces, cuando él enseñó el Padre Nuestro, cuando él empezó a referirse al Eterno como su Padre, dijeron que le estaba blasfemando porque se estaba haciendo igual al Eterno. Porque siendo su hijo es igual a su Padre. Por eso tienen la misma esencia. Y es bonito encontrar que la verdadera Biblia mencionaba a Yeshua. Esto es tremendo. En segundo lugar, la sentencia fue dictada por el Sanedrín. ¿Quiénes conformaban el Sanedrín? Los sacerdotes, los religiosos de su época. Ellos fueron los que lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían dictaminado que el nombre no se podía pronunciar, con la excusa que era santo y puro y poderoso. Al punto que se ha sabido por los estudios que los papiros inicialmente cuando tomaron la decisión, o antes de tomar la decisión, escribían las 4 letras, Yud, Het, Bat, Hei en oro, con tinta en oro, y luego botaban o quemaban la pluma con que escribían. Luego lo prohibieron. ¿Cómo definía el Sanedrín legalmente este pecado? La Mishnah, que nos ha legado una excelente recopilación de las leyes existentes en el siglo I, en la era común, que es cuando Cristo estaba, que es la Mishnah. Ahora sí vamos a entrar a mirar en el diccionario porque aquí no me traduce. Entonces voy a ir a Google a buscar el significado de M-I-S-H-N-A. Significado de Mishnah en hebreo. Dice el estudio, la repetición o estudio. Entonces, la repetición o el estudio que nos ha legado una excelente recopilación de las leyes existentes de la era común. Cuando el majestuoso templo de Herodes estaba en su apogeo, declara, escuche, el blasfemo no es culpable a menos que pronuncie exactamente el nombre de Yahweh. Y eso nunca me lo enseñaron a mí en los seminarios bíblicos donde estudié. Nunca, no lo sabía. Me vine a enterar por medio de la Torá que el nombre de Yahweh ha sido prohibido bajo ley y pena de muerte desde antes de Cristo. Motivo por el cual fue una de las acusaciones contra el Mesías, contra el Mashiach, que él pronunciaba el nombre.
¿O a quién de ustedes le habían dicho esto? ¿O ustedes sabían que era prohibido pronunciar el nombre de Yahweh bajo pena de muerte? ¿Sabían que en la época de Cristo Él sí se atrevió a pronunciarlo y por eso querían matarlo? Porque eso revolcó el pueblo. Por eso el pueblo empezó a seguirlo a Él y no a seguir a los del Sanedrín, a los sacerdotes. Porque Él hablaba la verdad. Él sacaba la Torah, Él sacaba la Tanakh, Él sacaba los papiros y los leía, pero como es correctamente. Esto es increíble. Vuelvo a leerlo. Cuando el majestuoso templo de Herodes estaba en apogeo, declaraba: el blasfemo no es culpable a menos que pronuncie exactamente el nombre de Yahweh. En otras palabras, según la fuente rabínica, el blasfemo es aquel que se ha atrevido a pronunciar el nombre. Hay suficiente evidencia bíblica para probar que al Mashiach se le había imputado el pecado de blasfemia, por lo menos en alguna ocasión. En efecto, el Nuevo Testamento registra que sus enseñanzas se tomaron como blasfemas prácticamente desde el comienzo de su ministerio. Por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, Yeshua se puso en pie para leer una porción del libro de Yeshayahu o Isaías, Isaías, donde el nombre aparece por lo menos 12 veces. 12 veces en el libro de Isaías aparece el nombre de él. Pero en nuestras Biblias lo quitaron. 7000 veces aparece en la Torah. Y en nuestras Biblias aparece una sola vez. Libro de Éxodo, capítulo 3, verso 15. Enseguida la palabra Jehová es 1 y 4, donde lo indica. Abajo en una concordancia, escondidito con letras chiquiticas, donde da la explicación. Y las Biblias modernas, que usan los pastores modernos, ya ni lo tienen. Por eso no se enteran de eso, no saben de esto. Y así están enseñando a sus iglesias. ¿Cómo los leyó? ¿Acaso sustituyó el nombre Celso por Adonai para ajustarse a esta guisa a la enseñanza de los ancianos? Difícilmente por el registro lucano informa que los congregados reaccionaron iracundamente. Por eso, Dios mío, esto es increíble. Esto es increíble. Recuerdan que allá en el Evangelio pusieron que cuando él leyó los papiros y esa porción de Isaías, que eso se había cumplido hoy, en mí, es lo que está escrito ahí. Y a él realmente lo iban a apedrear y lo subieron hasta el monte porque lo iban a apedrear, fue porque blasfemó. ¿Qué era la blasfemia? Atreverse a pronunciar el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque ya lo habían erradicado. Entonces, si usted empieza a captar, si usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras, usted va a empezar a captar que por ahí han predicado que el nombre de Jesús lo van a quitar de la faz de la tierra. Y no es así. Lo quitaron el nombre de la Septuaginta, quitaron el nombre de Yahweh. Por eso no lo conocíamos. Y ha habido un despertar tremendo, tremendo en toda la humanidad, porque no soy el único. Hay muchos que estamos entrando a buscar en la Torah y a comparar. Tanto que hemos escuchado que hay errores, que hay fallas, que pues hombre, nos toca buscar y comprobar nosotros mismos si es verdad o no es verdad. Santo Dios. Dice, difícilmente por el registro lucano informa que los congregados reaccionaron iracundamente y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él al oír estas cosas. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y le echaron fuera de la ciudad. Luego le llevaron hasta un precipicio del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Este intento de ejecución pública solo puede ser interpretado como punición público por el pecado de blasfemia. Vamos a la Biblia. Lucas 4, 16 al 29. Ahí está la historia. Vamos a leerla y vamos a ir a la Torah. Al que nos dice. Libro de Lucas, capítulo 4. ¿Listo? Verso 16 al 29. Voy a leer la Reina Valera. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo. Escuche, porque aquí dice día de reposo, pero realmente ¿sabe qué dice la Torah? Dice Shabbat. Ahí vamos a entrar a hablar de eso cuando llegamos a ese tema. A ver cuál es el verdadero Shabbat y cuál es el verdadero día de reposo. Porque Roma también cambió eso. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo
entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, ¿dónde se la pasaba Cristo? En las sinagogas también, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Ahí lo leímos en Isaías 42. Y vista a los ciegos, a poner la libertad en los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínense. Yo ya me imagino el momento y el sitio, que es algo fuerte, es algo tremendo, porque podemos denotar algo, y es que usted sabe lo que es pararse en la sinagoga en aquella época, cuando estaba prohibido pronunciar el nombre, y además de pronunciar el nombre 12 veces, atreverse a decir: hoy se cumplió esta escritura, yo soy a quien Yahweh envió, porque eso es lo que dice realmente. Cuando dice esto se ha cumplido hoy, porque Yahweh me envió, imagínense, para él lo tomaron como blasfemia. Primero por pronunciar el nombre, y segundo por decir que él era el enviado. ¿Ve? Por eso hay que analizar lo que está uno leyendo. Verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también tú aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, escuche, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Si usted lo analiza, mire, la salvación, voy a decir algo que es fuerte. La salvación no es para todo el mundo. Los milagros no son para todo el mundo. Y Cristo mismo lo dijo. Puso el ejemplo. ¿Cuántas viudas había en Israel en aquella época? Y solamente fue enviado el profeta hacia aquella viuda. ¿Cuántos leprosos habían en Israel? Y solamente la orden fue que el milagro era para nada. Y si usted analiza el contexto, esos milagros y esa respuesta, el Cordero de Dios la dio sobre aquellos que le obedecen a Él, que buscan al Padre Celestial. Ojo, porque ahí hay una respuesta tremenda para todos aquellos que están en necesidad y necesitan milagros sobrenaturales y no los han visto. No los han visto, porque a muchos el cristianismo moderno enseñó que había que seguir a Cristo y clamarle a Cristo y pedirle a Cristo. Pero si usted entra hasta en la misma Biblia, usted va a encontrar que Cristo mismo dijo que le pidiéramos a su Padre, no a Él, que pidiéramos en su nombre. Marcos 11 dice muy claro que hay que creer en Yahweh y tener fe en su palabra para que todo lo que usted diga le sea hecho. Pero el cristianismo moderno cambió las cosas. Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Yahshua, como maestro y profeta de la restauración, un segundito que voy a mirar a qué tiempo llevo. Hoy voy a enseñar una sola horita, ya dentro de poquitos minutos terminamos y próxima vez que nos conectemos seguimos con el tema porque esto es espectacular. Hasta aquí no hemos enseñado nada bueno, pero para mi concepto, pero de aquí en adelante lo que sigue, poderosísimo. Miren lo que dice. Yahshua,
Acuérdense que su nombre correcto es Yahshua. No es Jesús. Jesús es un nombre romano y él no era romano, era hebreo. Como maestro y profeta de la restauración. Mire algo tremendo, porque una de las cosas que enseñan los mandamientos es a restaurar. Y muchas de las cosas que el mensaje del Mesías fue restaurar. Y es lo que el cristianismo no hace. Ni se lo enseña. Ojo con eso porque es delicado. Él era el maestro y profeta de la restauración. ¿Qué fue lo que restauró? El nombre, los estatutos, las normas de conducta. La Torá la restauró. Representaba un auténtico peligro para la élite sacerdotal. Ojo con esto. Temía esta que un personaje como él, que electrizaba al pueblo con sus prédicas, pudiera suscitar un levantamiento que los romanos aplastarían con su característica brutalidad, y de suceder esto, aún en Beit Hat Mishat, que es el templo, podría ser destruido junto con la autoridad saducea. Escuches, autoridad saducea y su copioso tesoro. Estas lucubraciones llevaban hasta el pastorismo de la animadversión sanedrita, de Sanedrín. O sea, no es lo mismo que está sucediendo ahora. Si se levanta alguien que empiece a hablar la verdad, los falsos se levantan contra esa persona. Y atacan y pelean y se paran en el Nuevo Testamento para refutar. Porque no quieren obedecer. Porque cuando alguien entra en la verdad de la Torá y la enseña, se le cae la máscara a los mentirosos. Porque entra a estudiar y verificar la verdad. Y cuando hablo de la Torá, no solamente estoy hablando del Antiguo Testamento, ni los libros de Moisés. Estoy hablando que la Torá trae el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, sin los errores de traducción. Voy a avanzar un poquitito y terminamos. Otra situación que deterioraba el vino, ya de por sí demasiado fermentado, era la inquietud de saber que el mundo iba tras el Mesías. Yohanan o Juan 12:29, vamos a ver qué declara. Juan 12:29. A ver, 8, 9, 10, 11, 12, 29. ¿Dónde estás? Acá. Es lo que dice. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. 12:29. Otros pasajes declaran que el pueblo seguía sus enseñanzas y no la tradición de los ancianos. Ojo con eso, ahí vino el meollo del asunto. Vuelvo y lo repito. Otros pasajes declaran que el pueblo seguía sus enseñanzas y no la tradición de los ancianos. La teología hebrea de la época anteponía la tradición oral a la Torá. Y si usted revisa los libros como Josué y los libros de Moisés, la orden del Eterno es pasar su palabra de boca a boca a nuestros hijos y sus hijos a nuestros hijos de generación en generación. No se podía callar. Y la orden que dice el Antiguo Testamento o la Torá es que es por estatuto perpetuo. ¿Y qué ha pasado con esto? Esto provocó que Cristo viniera a recordar todas estas cosas y el Sanedrín se llenó de celos. ¿Por qué? Porque ya no seguían. La gente ya no quería ir a las sinagogas. La gente ya no quería ir ni siquiera, ojo con lo que voy a decir, ni siquiera querían ya entrar al templo. Porque cuando Cristo vino a enseñar, sacó la Torá, la Tanakh, y enseñó la palabra del Eterno, la palabra del Padre Celestial. Y la gente recordó y volvió a entrar en la verdad. Esto es tremendo. Dice, puede leerse un buen modelo de ello en la Mishnah, que son las tradiciones de Israel. Más grande rigurosidad aplica al observador de las palabras de los escribas que a la observancia de las palabras escritas de la Torá. Y eso está pasando. Vuelvo a repetirlo. Voy a volverlo a repetir todo el párrafo para que quede claro. Dice, la teología hebrea
Ojo con eso, la teología hebrea no es la Torá. Fíjese que en Israel también, en la época de Cristo, ya habían teologías distintas a la Torá. ¿Qué está pasando con el cristianismo? Hay muchas teologías que están anteponiéndose por encima de lo que es la Biblia. Mire lo que dice acá. La teología hebrea de la época anteponía la tradición oral a la Torá, que era leerla y leerla y leerla. Puede leerse un buen modelo de ello en la Mishnah. La más grande rigurosidad aplica al observador de las palabras de los escribas que a la observancia de las palabras escritas de la Torá. Y hoy hay mucha gente que prefiere seguir y obedecer lo que el predicador del momento o su pastor o el teólogo del momento quiera enseñar a lo que dice la palabra del Eterno. Por eso critican, señalan, persiguen, murmuran, pelean, y lo que escriben por ahí es yo sí creo, yo sí creo. Y no les interesa que uno llegue y les muestre la palabra escrita. No les importa. Y está sucediendo lo mismo. Por eso fue que pasó eso con Cristo, porque Cristo no vino a predicar algo distinto. Ni lo que dijeron en el Nuevo Testamento de la Biblia, que Él vino a traer buenas nuevas de salvación. No, no trajo buenas nuevas de salvación. Él vino a traer Torah, la palabra del Eterno. Porque entrando en la palabra del Eterno y obedeciéndola, encontramos salvación. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Está en nuestras Biblias. Él mismo lo dijo, el Mashiach lo dijo, o lo tradujeron así. Que le había dicho, yo soy el camino. Y Él es la palabra viviente que descendió del cielo. Él es el maná que descendió del cielo. Es la palabra del Eterno. Por eso hay que obedecer al Mesías antes de ir a obedecer a los hombres. Antes de ir a obedecer algo que esté escrito en la Biblia, tengo que obedecer al Mesías. Y tengo que comprobar que realmente esté bien traducido, correctamente traducido, y no algo cambiado y manipulado. Ahí está la diferencia tan tremenda. Por eso usted va a encontrar, no solamente me encuentra a mí, encuentra muchos hombres. Y gracias a Dios somos muchos. Y es increíble, mire, hasta donde sé, la edición de esta Torah se agotó en el mundo entero. Se agotó. Mucha gente la quiere conseguir, porque hay millones. Acuérdese que el libro de Apocalipsis dice que delante del trono habrá una multitud de toda lengua, tribu y nación, cantando frente al trono, santo, santo, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque entraron en Kadosh. ¿Sabe qué es entrar en Kadosh? Es entrar en santidad, es entrar en la palabra del Eterno. Dice acá, si un hombre dice, ojo con esto, si un hombre dice, no hay obligación de usar filacterías, y así transgrede la palabra del Torah, no es culpable. ¿Qué son las filacterías? Son los tzitzit. A la próxima transmisión se los voy a mostrar. Las filacterías son los flecos, que no la tengo puesta en este momento, pero ya me regalaron, unos hermanos de Odessa me regalaron los flecos, que está ordenado en el Antiguo Testamento que los hombres o todo aquel que quiera caminar en Kadosh debe ponérselas. No por lujo, no por que se vuelva judío ni nada de esas cosas, sino porque eso le recuerda la Torah, la palabra del Eterno, para caminar en santidad. Entonces mira lo que dice, lo que estaban diciendo. Si un hombre dice, no hay obligación de usar filacterías, pero la Torah dice que sí hay que usarlas, y así transgrede la palabra de la Torah, no es culpable. Pero si dice, deberían estar en 5 partes, así añade a las palabras de los escribas, es culpable. ¿Qué quiere decir esto? Ya en la época del Mesías, cualquier persona que se atreviera a hablar algo distinto a lo que los escribas decían, a lo que ellos hayan escrito, era culpable. Y la gente era apedreada, la gente era lapidada, que es lo mismo, la gente iba a prisión porque no obedecían a los sacerdotes y no obedecían a los escribas de su época. Pero si la gente decía obedecer la Torah, desobedecer la Torah, no había ningún problema. Pero menciona la Torah que la Torah contradice a los sacerdotes,
como hoy en día la misma palabra contradice a los profetas y pastores modernos, ahí sí hay un problema. Se levantan contra la verdad, acusan la verdad, critican la verdad, no aceptan la verdad y prefieren seguir en fábulas y cosas que no son ciertas, porque un hombre vino y se lo dijo. Por eso la invitación es que usted debe entrar a la Torá. No espere a que alguien vaya y le enseñe Torá. Entre a la Torá, así como estamos haciendo hoy en día, saque su Biblia, coja la Torá, léala, analícela y compruebe usted mismo cuánta levadura, cuántas impostaciones y cuánta mentira hay en las Biblias. Por eso usted va a comprobar cuánto desierto hay en los altares que se está predicando y enseñando. Se está enseñando Torá, y Torá no es judaísmo, Torá es la palabra del Eterno. Torá es la palabra, las normas, o sea, son los mandamientos, los estatutos y las leyes del Dios de Israel, de aquel que envió a quien llamaron Cristo. Entonces es su obligación, mi amado hermano, entre en Torá, es entrar en la palabra del Eterno, no es entrar en ley, se lo aclaro. Entrar en Torá no es entrar en ley, entrar en Torá es entrar a obedecer al Dios vivo y verdadero. Y si usted dice amar a Cristo, usted tiene que obedecer a Cristo. No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, dice Mateo 7:21, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es ese Padre? Yahweh. Juan 17:3 dice muy claro, la vida eterna, y estoy recitando la Biblia, está en que te conozcan a ti. La Torah dice que conozcan a Yahweh, al único y verdadero Dios. Ratificando Isaías 42, Isaías 43, verso 10. Por eso hay que entrar usted a leer. Entre, lea y analice. No entre a leer por leer porque no va a entender ni papa. Si usted necesita tener entendimiento, pídale a Ruach HaKodesh. Así se llama realmente, es espíritu de santidad. Roma le puso Espíritu Santo. Y el espíritu de santidad es el espíritu de Yahweh, es su palabra. Entre, hágale caso al Mashiach cuando él dice escudriñad las escrituras. Y es la Torah. Con lenguaje puro. No traducida del griego a nuestros idiomas. No traducida de ningún otro idioma a nuestros idiomas. No. Tiene que ser traducida del hebreo directo a nuestra lengua. Entonces, si usted tiene una Biblia, como decía una hermana querida por las redes sociales, si usted tiene una Biblia que, como la Biblia de Egipto, es muy buena, léasela para que usted quiera conocimiento, porque tiene más de 66 libros y tiene hasta los libros que quitaron o llamaron también apócrifos. Si usted se va a enriquecer en un conocimiento tremendo, y ahí sí va a comprender usted la palabra del Eterno. ¿Sí? Pero si esa Biblia hebrea que usted tiene fue traducida del griego, no es correcta, porque el griego le cambia. Voy a seguir leyendo acá rapidito y termino esta página y terminamos por hoy. Bueno, dice así: el reclamo de la Mishnah es manifiesto. ¿Qué es la Mishnah? Ya vimos los estudios o la tradición oral de la Torá. La ley oral es más importante que la Torá. Un abismo insalvable. ¿Sí ve? El reclamo de la Mishnah, voy a repetirlo. Esto dicen los del Sanedrín. El reclamo de la Mishnah es manifiesto. La ley oral es más importante que la Torá. Eso es lo que están, y hoy en día están diciendo eso. ¿A usted no le parece como muy parecido lo que hacían los del Sanedrín en el pasado a lo que hacen hoy en día los profetas modernos, los pastores modernos? Que hoy en día dicen, es que el Espíritu me reveló, es que el Espíritu me revela, es que el Espíritu me muestra. Y usted, ¿dónde le muestra si en la palabra no está? Ni en la Biblia está, y mucho menos en la Torá. Y en el Sanedrín decían que era lo que ellos dijeran, estaba por encima de la Torá. ¿Quién dijo que la palabra del Eterno fue abolida? ¿Quién? ¿Un ser humano? ¿Un hombre? ¿Un grupo? ¿Una élite?
La gran ramera, los 300 obispos que crearon el Nuevo Testamento para que les leyeran su Nuevo Testamento. Esto es delicado, por eso tenemos que entrar a estudiar, analizar. Un abismo insalvable. Hay dos posturas antagónicas. Por un lado, la orientación rabínica tradicionista y por el otro lado, la posición protorá mesiánica. Y en este tiempo hay dos posturas, aunque hayan miles de... Los que nos paramos en las sendas antiguas, estas son las sendas antiguas, y los que ya no usan ni siquiera las copias. Hay dos posturas. Los que dicen que el Espíritu les habla y los que vamos a la palabra escrita, que ya fue hablada por el Eterno, y sus profetas, y el Mashiach. Cuando el Mashiach vino a esta tierra, tenía dos misiones específicas que cumplir en cuanto a la Torá: magnificar su enseñanza y cumplir su mensaje. Por eso él es el cumplimiento de todos los libros proféticos. Y él es el perfecto cumplimiento. Por eso él mismo dijo, Mateo 5, 17 al 20, dice ahí en la Reina Valera: yo no he venido a abrogar la ley, que es quitarla, sino vine a cumplirla. Y termina diciendo, hasta que pase el cielo y la tierra. Está mal traducido porque la J no existe en el hebreo. Dice ahí en la Reina Valera, ni una coma, ni una tilde, ni una J pasará de la ley, que es Torah. En pocas palabras, lo que dice la Torah es que él no vino a quitar la Torah, él no vino a cambiar la palabra del Padre Celestial, sino a cumplirla. ¿Ve cómo cambia? ¿Ve cómo cambia? Si usted sabe que Torah es palabra del Padre Celestial, y usted sabe que ley son para castigar y justificar, y se las cambiaron, usted leyendo el original va a entender a qué se refería Cristo. Y él no vino a quitar la palabra, ni vino a cambiarla, ni trajo un mensaje nuevo. Todas las predicaciones del Mesías, del Mashiach, son basadas en la Torah y en la Tanakh. Todas, no hay ni una sola. Es increíble esto. Siglos antes, el profeta Yeshayah o Isaías había anunciado: Yahweh se ha complacido en hacer grande y gloriosa la Torah a causa de su justicia. Isaías 42, 21. Vamos a leerlo en la Biblia. Vamos a leerlo en la Torah. Me quedan 1, 2, 3 párrafos y terminamos por el día de hoy. ¿Listo? Vamos entonces Isaías 42 otra vez, por favor. Saque su Biblia, que yo no tiene la Torah, pero saque su Biblia, o si tiene la Torah, sáquela también y léala. Isaías 42, 21. Mira lo que dice la Biblia. Dice: Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar, dice aquí, la ley, pero es la Torah, que es su palabra, y engrandecerla. Entonces le metieron ley, y por eso es que la gente repudia la ley. Mal traducido, un error garrafal. Es la Torah, que es su palabra. Él dice, se complace por amor de su justicia en magnificar su palabra y engrandecerla, no la ley. Dice, la esencia de esta profecía se cumplió en gran parte en el mensaje inaugural del maestro llamado el Sermón del Monte. En aquella ocasión el Mashiach desplegó ante sus discípulos la voluntad del Todopoderoso como ella les marca las directrices de su vida. Por eso es necesario que usted se lea el Sermón del Monte, pero en hebreo, no en las malas copias. Después lo leemos. Obsérvese las 6 argumentaciones que contraponen la tradición de los ancianos y la voluntad celestial. Y usted notará que el Mesías, ¿sí? Recuerde que lo conocimos como Cristo, siempre decía algo, y esta frasecita, póngale atención. Y siempre que usted lea los 4 evangelios, póngale atención. Analice lo que está leyendo. Mire lo que dice. Está escrito ahí, dice, habéis oído, pero yo os digo. ¿Qué connotación, qué riqueza tan tremenda tiene esto? Habéis oído. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando habla de la ley del talión? Dice, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo. Entonces nota cómo
cómo el Mesías o el Mashiach estaba corrigiendo toda la doctrina. Pero la única forma de saberlo es entrando al Brit Hadashah. Si usted sigue parado en las malas copias y traducciones de la Biblia, no la va a comprender. Porque se va a parar en las mentiras de Roma. En ese lenguaje greco-romano donde cambiaron todo. Todo lo cambiaron. Por eso hoy encontramos tantas denominaciones, tantas iglesias, tantos pastores, tantos ministerios. Y el que no tiene la oportunidad de tener un ministerio en una iglesia, por las páginas sociales. Y la mayoría están hablando y predicando mentiras. Pero es su fe. Ojo con eso. Es su fe. ¿Por qué? Porque en eso están creyendo. Y es una fe tan errónea que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Porque todo aquel que mancilla y pisotea la palabra del Eterno no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Esto es delicado. Esto es muy fuerte. Acuérdense en Apocalipsis 20. Dice muy claro, versos 12, 13, 14, dice que el Cordero de Dios prácticamente, que es el que viene a representar a Yahweh, dice que cuando el anciano se siente, dice que el Apocalipsis 5 dice que el Cordero de Dios recibirá el rollo con los 7 sellos y los libros. Eso sí, esa porción la quitaron de la Biblia de nosotros. Y los libros, entre ellos el libro de la vida. Entonces viene la pregunta, ¿quién escribe nuestro nombre en el libro de la vida? Yahweh, el Padre Celestial. Y los pastores modernos y las teologías modernas es lo que han enseñado a rechazar al Padre Celestial, este nombre precioso, Yahweh, y la Torah, que es su palabra. Y creen que por pronunciar el nombre de Cristo y bautizarse ya son salvos. Es una mentira romana. La salvación es por obediencia a la Torah, por escudriñar la Torah, por permitir que el Eterno la escriba en nuestros corazones. Y eso no es judaísmo. Eso es obediencia a Dios vivo, a Dios eterno. No al Sanedrín, no a los judíos. Esto es delicado. Habéis oído, pero yo os digo. Llenan prácticamente los capítulos 5, 6 y 7 escritos según Matillahu o Mateo. Y son un llamado estricto a la obediencia y a la voluntad, como lo es toda la ética de la Tanakh o Antiguo Testamento. Al hablar de la Torah, el Mashiach no rehusó el empleo de imperativos. Desde ahora, lo dice está entre comillas, desde ahora no irritéis contra tu hermano. Evita la mirada impura. Esfuérzate en conseguir la sinceridad completa. Ama a tu enemigo. Luego reveló, no penséis que he venido a abrogar la Torah o los Nevi'im, que son los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. De cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yod, ni una keraya pasará de la Torah hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebranta el más pequeño de estos mandamientos y así enseña a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumple y los enseñe, este será considerado grande en el reino de los cielos. Mateo 5, o Matillah 5, verso 17 al 19. Esto es delicado, esto es tremendo. Enterarse uno de estas verdades le cambia a uno la vida, le cambia a uno el destino, cambia todo. Alguien me preguntaba en la iglesia, ¿qué ha aprendido, pastor, de los estudios de la Torah? Lo que he aprendido, sinceramente, es que Cristo tenía razón. Si puedo decir la palabra Cristo, tenemos que nacer de nuevo. Esto es nacer de nuevo. Entrar en la verdad del Eterno es nacer de nuevo. Tenemos que hacernos como niños, borrar todas las teologías, las enseñanzas y entrar en su palabra para ser enseñados por Él directamente. Porque de lo contrario no vamos a ver la gloria del Eterno.
Yahweh les bendiga, Yahweh guarde su entrada, Yahweh guarde su salida, en el nombre de Yeshua HaMashiach, su familia, sus hijos, su hogar, su economía, sean bendecidas por el Dios eterno, el Dios de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach, reciban esa bendición, mis amados hermanos, y vamos a seguir en lo que podamos si tengamos tiempo para seguir en este tema que es largo, no vamos ni en la mitad, mi amado hermano, lo que es el Mesías y el nombre correcto de nuestro Dios. Muy buenas noches, nos vemos pronto.